Bienvenidos sean todos una vez más a este estudio bíblico de el Ministerio de Acción Positiva, en el cual vamos a tener un estudio interactivo del capítulo de Lucas, capítulo 22, versículo 24 al 34. Y vamos a tener que el anciano Rafael nos lleve en oración y él va a dar lectura a la escritura después de eso. Hágase una oración de apertura, anciano, por favor. Padre Celestial, Padre amado, te damos gracias por esta y toda oportunidad de orar en tu santo nombre. Señor, te pedimos, Señor, que tú bendigas a cada uno de los que estamos conectados, bendiga nuestros hogares, bendiga a nuestros familiares, Señor, bendiga a nuestros hijos, Padre. Te pedimos, Señor, que tú guíes al maestro que nos está enseñando hoy, que, Señor, que sea tú que hable a través de sus cuerdas vocales, de todos nosotros, que piense a través de nuestra mente, Señor. Todo tuyo, nada mío, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, el anciano Rafael va a hacer también la interpretación de cómo aplica y que sería un pequeño sermón de la lectura bíblica de esta noche. Bueno, sean todos una vez más bienvenidos, sean bendecidos y vamos a usar el método interactivo del detective, el periodista detective, usando qué, cuándo, quién, dónde, por qué y cómo. Entonces, dicho esto, anciano Rafael, ¿usted puede dar lectura, por favor? Okay, estamos leyendo en San Lucas 22, la grandeza en el servicio. Y dice así la palabra de Dios. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y los sentéis en tronos, juzgando las 12 tribus de Israel. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirmas a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Amén. Amén, amén. Entonces, vemos la lectura del anciano aquí. Yo voy a hacer la parte que cuando, creo que el anciano va a ser quién y dónde. No, no, ¿El por anciano, qué? por ¿El qué y por qué? cómo, exacto. Y Daisy va a ser quién y dónde. Entonces, el qué sería aquí que Dios o el Mesías nos manda a nosotros y nos indica que en vez de estar buscando posiciones, nosotros debemos querer servirle a los demás. Porque en el reino, el que sirve es mayor. No es como en la tierra, que a los reyes están impuestos a servir, a los presidentes o a los jefes. En el reino de Dios, el que sirve es mayor. Y por eso Él nos insta a servir a los demás. Él cuando sería, después de haber acabado la cena en Jerusalén, en el aposento alto que ellos estaban cenando, y alrededor, si queremos la fecha, eso sucedería si nos vamos basado en la historia normal, sería el año 33 después de Cristo. Ok, entonces el qué y cuándo. Entonces vamos a ver si Daisy puede hacer quién y dónde.
Daisy. Ok. ¿Quién sería Jesucristo está reunido con los apóstoles Amén. y está hablando acerca de su partida? Aquí podemos ver que él está hablando acerca de su partida. El dónde sería en Jerusalén. Correcto, correcto. Eso está correcto, cuñada. Entonces el anciano va a hacer el por qué y cómo. Anciano, usted está supuesto a hacer el por qué y cómo, no se oye. Aquí vemos que Jesucristo está reunido con sus apóstoles en una ocasión muy especial, la Santa Cena. Y recuérdense que esto es en la víspera de la muerte de Jesús, que eso es muy importante. Y los discípulos se están discutiendo a ver cuál de ellos será el mayor ante el reino de Dios. ¿Cómo lo están haciendo? Bueno, ellos están argumentando y pidiéndole a Jesús que le dé un lugar especial en el reino. Entonces Jesucristo le contesta que el que sirve en esta tierra, que los discípulos como nosotros que les estamos tratando de servir a Jesús, debemos ser servidores, no recibidores de servicios, para nosotros ser grandes en el nuevo cielo, en la nueva tierra cuando Jesucristo regrese. Eso es muy importante. Amén, amén. Entonces, el anciano va a hacer la implementación. Como Sí. le decía yo, no sé si tía me escucha, este es un nuevo estilo de estudio que lo comenzamos la semana pasada usando las 5 W de qué, cuándo, quién, dónde, por qué y la H, cómo en inglés, que es un método que usan los investigadores para descubrir una investigación. Entonces, lo estamos implementando para estudiar parte de la escritura. En la homilética o en el estudio bíblico siempre, cuando si está bajo el contexto, si no es una idea separada, se tiene que decir el antes y después. En este caso, esta es una idea individual separada y no está conectada con los textos de antes, pero sí hablaba un poco de que uno debe servir, que se ve humilde. Entonces la humildad tiene que ver anterior. Eso es un poquito conectado con lo que va a decir. Entonces le vamos a permitir al anciano ahora que haga un pequeño recuento de lo que hemos estudiado aquí y cómo se aplicaría en nuestro día. Bien. Bueno, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta como servidores del Señor que esta no es la primera vez que los discípulos hablaban de este tema. Si ustedes van a Marcos 9, 33 a 37, pues van a ver que ellos estaba pasando lo mismo en una ocasión que ellos pensaban que Jesucristo no lo estaba escuchando. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que lo que Jesús le dice a los apóstoles en esta cena, ¿verdad? Ellos estaban todos reunidos en la víspera de la muerte del Señor, que era un evento de gran importancia para nosotros, los creyentes, pues, aunque nosotros creamos que algo triste, pero que fue algo muy trascendental para nosotros, porque eso es lo que nos permite a nosotros ser salvados, ¿no? Y ellos estaban discutiendo cuál era el mayor. Esto nos muestra que aunque podemos tener esta lección en la cabeza, se necesita un gran esfuerzo ponerla en práctica. ¿Sí? Todos tenemos que estar envueltos y tenemos que practicar las cosas fundamentales que nosotros aprendemos sirviéndole a Jesucristo, sirviéndole al Señor. Entonces el Señor quiere que nosotros seamos humildes, que
que seamos servidores, no que tratemos de encontrar el mejor lugar, no competir con los demás. Nosotros vamos a tener nuestro propio lugar si somos servidores, si nos humillamos ante los demás, porque eso es lo que el Señor toma en cuenta. Jesucristo le dice, yo no vine aquí a ser servido, sino vine a servirle a los demás. Amén. Entonces nosotros tenemos que seguir ese ejemplo trascendental que Jesucristo nos dejó. Jesucristo también dice del capítulo 28, del versículo 28 al 30, le dice a sus discípulos que renunciando a la posición de poder en esta vida, podemos obtener en la próxima el reino de Dios. Es decir, si nosotros tratamos de ser humildes en esta vida y nos humillamos ante los demás, Jesucristo le dice a los apóstoles, lo mismo que yo le digo a los creyentes, que nosotros, si queremos ser grandes en el nuevo reino, debemos ser servidores de los demás, porque eso es lo que Dios espera de nosotros, nada menos de ahí. Es decir, debemos renunciar a las cosas de la vida, así, el dinero, el poder, es decir, pero renunciar a las riquezas temporales e imperfectas de esta vida a fin de tener tesoro en la próxima. Eso es lo que Jesucristo nos está diciendo aquí. Es decir, renunciar a todas esas cosas buenas del mundo para que nosotros podamos alcanzar un puesto especial en el nuevo reino cuando Jesucristo regrese a estar con nosotros. Entonces, lo más importante de todo es que nosotros, como dice Jesús, seamos servidores, no que nos sirvan a nosotros. Es decir, bien vemos allí en el versículo de 31 al 34 que Pedro fue uno de los personajes principales en este debate sobre la percepción de la grandeza de los 12. También estaba Santiago, Juan, probablemente estuvieron en esa discusión durante la cena, en esos argumentos. Pues recuerdo lo que le dijo Jesucristo a Pedro. Pedro se creía que él era uno de los más importantes en su mente, quizás, y que él nunca iba a traicionar o a negar a Jesucristo. Pero vemos que Jesucristo se lo dice, que tú me negarás antes de que cante el gallo. Me negarás 3 veces. Entonces aquel discípulo que se sentía tan seguro de sí mismo, que consideraba un servidor fiel de Jesucristo, y que era uno de los que estaba argumentando con esto, a ver cuál tenía más poder, más posición delante del Señor, Jesucristo le dice, entonces le echa toda esa altivez que tenía Pedro por el suelo. Y le dice, no, pues debemos ser servidores. Amén. Debemos servirle a los demás sin pensar en las cosas cotidianas, en las cosas mundanas de este mundo, para nosotros alcanzar un puesto especial en el reino venidero. Entonces, eso es una lección muy importante que Jesús me ha dejado en estos versículos de Lucas de 22, de 24 a 34, que nosotros debemos aplicarlas en nuestra vida. Porque la mayoría de nosotros, los humanos, creemos que somos antiguos y no creemos muchos en servirle a los demás y humillarnos ante los demás porque nos da vergüenza quizá. Pero Jesús le dice, yo soy el mayor de todos, pero sin embargo, soy un servidor. Entonces usted imite a Jesucristo y sea un servidor de los demás para que tenga un puesto especial en el reino venidero. Amén. Amén, maravilloso. Gracias, anciano Rafael, por esa explicación tan clara y aplicación de Lucas 22, versículo 24 al 34. Ahora, si no hay pregunta ni comentario, pasaremos a la oración de clausura. Así de simple son estos estudios. Es bien simplístico, pero uno aprende mucho en ello. La semana pasada que viene vamos a ver si Daisy se anima a hacer la aplicación
de la lectura bíblica. Y después, poco a poco, le vamos a pedir a tía Ernestina. Sobrino, Dígame. quería hacerle una pregunta. Ustedes saben que como yo entré, entonces, de cuando estaba entrando ahí, me llamó primero Augusto, después Lourdes. Y yo, tú sabes, siempre que llaman ellos a uno, uno está inquieto porque cree que para algo. Y yo, denme la cita bíblica de la que ustedes, de los temas que leyeron, para Sí. yo. Lucas 22, del 24 al 34, tía. Amén, amén. Del 24 al 34. Ajá, está bien. Yo sé que es sobre la última cena que Jesús, Sí, ¿verdad? Sí. claro. Y donde Yo quería decirle algo. Yo no sé si ahí ustedes en la última cena, porque Rafael fue muy explícito y dijo sobre y a mí me gusta mucho ese capítulo porque habla sobre el servicio y la humildad. Amén. Porque tú ves que cuando Jesús, porque Jesús le lavó los pies a los 12, le lavó los pies, ¿verdad? Para que ellos supieran, para que él vieran lo humilde que era él. Y Amén. cuando llegó a lavar, Pedro no quería que se lo lavara. ¿Por qué? Porque era como él decía, pero ¿cómo tú vas a dejar, verdad? Va a permitir ¿cómo él iba a permitir que el maestro le lavara los pies? Pero Jesús le dijo que, ¿verdad? Que tenía que dejar que le lavara los pies. ¿Para qué? Para que viera la humildad de Jesús y que nosotros, a darnos ese ejemplo. Amén. Entonces, del servicio, que eso es lo principal que uno tiene que, ¿verdad? Hacer. Eso es cuando. Amén, amén. Muy lindo que ya que usted nos recuerde esa parte también. Al usted mencionar eso me vino a la mente cuando él va donde Juan el Bautista para que lo bautice y Juan le dice que cómo va a ser que él no es digno de amarrarle la chancleta y él le dice hacemos esto porque así conviene para que se cumplan las escrituras. Entonces, amén. todo esto era para dejar un testimonio fiel para nosotros, para que las naciones futuras y las generaciones futuras podamos aprender de ser humilde, no ser iracundo, porque Pedro era muy iracundo, entonces también por eso impetuoso, no pensaba muy bien en el momento que Jesucristo le dice que va a morir, dice que no, que está decidido a dar la vida, entonces Jesucristo le dice, de cierto te digo que antes que cante el gallo me vas a negar 3 veces, y él aprende una gran lección, que lo ayudó a crecer. La diferencia entre, porque es una traición para un líder, ¿no? Negar a su líder, pero ¿cuál es la diferencia entre él y Judas? Bueno, que Pedro se arrepintió. Esa es la diferencia. Pedro se arrepintió de corazón y hizo una cosa no maliciosa. En el momento que le está diciendo a Jesucristo que él da la vida por él en ese momento cree eso. Porque ustedes se recuerdan que cuando Jesucristo iba a ser tomado en el Getsemaní, él le tiró al cuello al servidor de sumo sacerdote y le llevó la oreja, pero fue para matarlo que le tiró. Lo que pasa es que falló porque era para cortarle la aorta. Entonces, le lleva las orejas y ¿qué hace Jesucristo? Le dice, no, envaina tu espada, porque el que a espada mata, así morirá. Y sana a aquel servidor, y aquel servidor se queda en ese momento paralizado y le da una gran enseñanza. Entonces, Pedro era iracundo y era, pero con el tiempo fue Dios amansándolo. Y eso es lo que tenemos que aprender todo. Si no tiene ninguna pregunta o comentario, entonces le vamos a pedir a Daisy que nos lleve en oración de clausura. Por favor, Daisy. Gloria a Dios. Ok. Padre Santo, te pedimos, Señor, y te damos las gracias, Señor, por este estudio de esta noche, Señor, donde hemos aprendido tanto de ti. Señor, te pedimos por todos nuestros familiares, donde quiera que se encuentren, Señor. Te pedimos por la tía Nettie, que aunque se conectó tarde, como siempre, ella nos da buenas enseñanzas, Señor. Señor, todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo. Amén. Amén, amén. Gracias a todos. Esto ha sido un estudio muy lindo y como le digo, de ahora para adelante vamos a usar este método para estudiar la palabra. Entonces, no sé si ahí paró de grabar. Déjeme ver.